Bueno, buenas noches. Opa. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este bar Girasoles, que ya es la segunda actividad que hacemos en este año y ya lo sentimos un poco nuestra casa en este emprendimiento. Hace un tiempo está en debate este tema del dique Mauá. Yo no voy a abundar sobre esto porque no me corresponde. Tenemos aquí las personas que están calificadas para hacerlo y por eso les agradecemos a todos por acompañarnos en esta tarde-noche. Va a ser una dinámica muy sencilla, van a tener entre 10 y 15 minutos para exposición cada uno de los panelistas y después vamos a abrir el micrófono para compartir e intercambiar las ideas que todas y todos tengamos. Entonces vamos a comenzar con el arquitecto Juan Pedro Urruzola. Él fue director de planificación de la Intendencia de Montevideo y bueno, le damos la palabra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. En mi opinión es un tema que tiene múltiples aristas y voy a tratar de mencionar a algunos en estos 10 minutos. Lo primero que se me ocurre es plantear algo que tiene que ver con procedimientos. Y en relación a los procedimientos para hacer las cosas en la ciudad, hay algo que tiene que ver en primer lugar con ciertos antecedentes. El dique Mauá no es un lugar hasta ahora olvidado por todos y que recién a alguien a raíz de que un empresario pasó y se le ocurrió una buena idea para él, se puso sobre la mesa. No es así. En primer lugar me interesa señalar que hasta 2015 existió una visión compartida entre la Intendencia y la Administración Nacional de Puertos en relación a una idea estratégica para el desarrollo del puerto. Del puerto pensado en la bahía y pensado con la ciudad. Una vieja idea que en su momento promocionó tanto y tanto quiere Mariano. Me parece central porque en realidad la temática del dique deriva de temas que tienen que ver con iniciativas que aparecen a partir del 2015, en particular, y centralmente el tema de UPM, la llegada de UPM al puerto histórico de Montevideo para la salida, o sea, la llegada de la celulosa para su salida, embarcarla y sacarla por el puerto. Digamos que eso es una novedad que no tiene en cuenta los antecedentes que existían y que habían sido construidos a lo largo de muchos años de trabajo, que implicaban un crecimiento, cosa que existe, el recinto portuario de 90 hectáreas en el sector de Punta de Sayago. Eso es real y ya están funcionando algunas instalaciones en esa localización. Ese nuevo recinto portuario se pensaba asociado justamente a un régimen portuario, a la construcción de un nuevo puerto. También se pensaba, desde el lado de la Intendencia, en la necesidad de vincular ese punto al sistema de rutas nacionales, de manera de diferenciar el tráfico en la ciudad. El proyecto de un puerto de pescadores nacional e internacional en el sector de La Teja, que está en construcción actualmente. La cinta de borde Bellavista Capurro, que por un lado recuperaba más de 1 kilómetro de presencia urbana sobre la bahía en ese sector, además asociada a una recuperación, digamos, moderna de la idea de los viejos baños de Capurro. Y es justamente en este sector que en el momento que se plantea las dificultades de la ANP con buquebús, se visualiza la posibilidad de ponerla en este sector, cosa que en su momento estuvo definida. Y eso llegó al punto en que
la empresa Buquebus se hizo propietaria de una de las manzanas de ese sector, con la idea de construir un hotel. Digo, ese era el proyecto. Y la terminal fluvio-marítima estaba sobre la bahía, asociado a este sector. Y la salida de los pasajeros era por ese sector. Ese es el plan, asociado al dique C, en fin, una visión bastante integral de la bahía, asociado a la Rambla del Cerro, proyecto que también se desarrolló en el periodo anterior, que hoy está planteado como una de las metas. Entonces, en primer lugar, hay antecedentes que tienen que ver con una idea para resolver los temas planteados. En su momento fue un tema de debate por dónde sacar la celulosa de UPM, y se planteó justamente el interés de desarrollar la hipótesis de puntas de Sayago, cosa que fue rechazada por razones de tiempo. Yo leía hoy de tarde que en el 2016, cuando el presidente anuncia la instalación de esta nueva planta, dice, se va a inaugurar la piedra fundamental en el 2018. O sea, esos eran los tiempos que se manejaban hace 2 años. O sea, por lo cual no podía ser la solución de puntas de Sayago, se planteaba. Digo, los tiempos siguen dando al día de hoy, pienso yo. Pero digamos, por un lado, existían antecedentes muy concretos en relación que podían ser perfectamente una solución adecuada a los problemas que se planteaban en ese momento, cosa que se rechazó, sin ningún informe técnico que justificara esa opción. Tengamos en cuenta que el puerto de Montevideo está saturado desde hace mucho tiempo. Yo los invito a que suban al piso 25 de la Intendencia y miren la bahía, y miren lo que ha sido la conquista de tierra sobre la bahía. Problema muy serio. No ahora, dentro de 20 y 30 años. En ese puerto saturado se tomó la decisión de sacar más de 2 millones de toneladas de celulosa. En fin, no voy a volver sobre esa historia, pero eso define la imposibilidad de realizar el puerto de Buquebus en ese sector. Y ahí aparece, como por arte de magia, el dique Maguad. En el dique Maguad sucede que, por ejemplo, tenemos designaciones de naturaleza patrimonial. Hay un par de bienes que fueron declarados de interés patrimonial, por un lado, y por otro lado, hay un interés patrimonial también con una resolución del Poder Ejecutivo en relación al sitio como parte de la estructura de la Rambla de Montevideo. O sea, se defiende ese lugar también por ser parte del paseo público tal vez más importante y relevante de nuestra ciudad. El patrimonio es un debate, es decir, puede debatirse, no hay duda, pero lo que existen son resoluciones muy precisas que fueron tomadas en su momento, y para cambiarlas es necesario conocer los fundamentos. Acá no hay fundamentos. Y ese es un tercer aspecto referido a los procedimientos que tiene que ver con cómo se hace la ciudad democrática, porque se supone que el proyecto es ese. El proyecto del plan de ordenamiento, el proyecto de las directrices, los distintos instrumentos derivados, hablan de construir una ciudad democrática. ¿Cómo construimos una ciudad democrática? Seguramente contra la gente no. Y ahí también hay algo de procedimientos. Y cuando yo digo algo de procedimientos, bueno, es este gobierno, es este presidente el que envió al Parlamento la ley 18.308 de ordenamiento territorial, que justamente hace cuestión de la participación ciudadana en relación a las definiciones sobre el ordenamiento del territorio. Parece básico que las leyes que se han construido en relación a este tema se respeten. Y esto me lleva un poco a un tema de idea de ciudad, porque en el fondo entonces se plantea el tema, ¿qué ciudad? ¿Qué idea de ciudad? Visto que no se respetan las lógicas definidas para llevar adelante un proyecto democrático de ciudad. Lo público y lo privado conviven en la ciudad
desde hace mucho tiempo, desde siempre, podemos decir. Pero de a poquito se empieza a ser como más hegemónica una idea según la cual los privados harían mejor que los públicos las cosas. Poco menos se ha transformado en una máxima. ¿Por qué serían los privados los que hacen las cosas bien? ¿Qué sería algo que podríamos...? Hay una especie de idea de productividad urbana. O sea, la importancia de lo público en la ciudad o de la ciudad para el colectivo social es justamente eso. El derecho a la ciudad, el derecho a poder desenvolver la vida en un entorno agradable, en un entorno igualitario, en un entorno de cualidades universales que no distinga entre los distintos ciudadanos. Y esto me lleva a la Rambla, naturalmente. ¿Por qué a la Rambla? Porque en realidad, si ustedes piensan, la Rambla de Montevideo, justamente la que está defendida en términos patrimoniales, desde la Escollera Sarandí hasta el Arroyo Carrasco, es uno de los mejores ejemplos de políticas exitosas, innovadoras, eficientes, transformadoras. La Rambla de Montevideo la construyó el municipio, o sea, la Intendencia Departamental, con sus propios recursos, a lo largo de más de 100 años, sin un proyecto unitario. Se fue haciendo a medida. Y hoy tenemos esa maravillosa estructura de una coherencia asombrosa, que no solo necesitó una coherencia técnica, una visión que a lo largo de varias generaciones de técnicos se fue manteniendo, necesitó, y ustedes lo saben, es fundamental, un respaldo político permanente, si no, no se hubiera hecho. Y eso también sucedió a lo largo de estos 100 años. Entonces yo digo, es uno de los mejores ejemplos de políticas públicas exitosas, innovadoras y transformadoras. ¿Por qué transformadoras? Y bueno, porque generaron un ámbito del espacio público, un ámbito urbano para la integración social, para la recreación, profundamente democrático. A mí siempre me llamó la atención que, yo no sé si ustedes han visto, en las playas de Montevideo no se necesita policías para que mantengan, ¿no? Como en el estadio, como decía, no, funciona muy bien. Y los días de enero, de calor, que hay decenas de miles de personas, funciona muy bien, la gente convive muy bien. Porque, y bueno, porque hay calidades ahí, podríamos decir, que nos hacen funcionar muy a gusto, integrados todos más allá de las diferencias. Y entonces a mí, pensando en una idea de ciudad, me sorprende, de manera extrema diría, que a alguien se le ocurra que de la Rambla al mar es adecuado construir un shopping center, o es adecuado construir un hotel 5 estrellas, en uno de los ámbitos públicos más relevantes. Digo, un shopping center es la negación del espacio público. La naturaleza de un shopping center es que todos miremos para adentro, de que las 24 horas del día sean, o sea, no haya día y noche, cerrado para afuera, con las estructuras. Digo, ustedes conocen los shoppings de Montevideo, no tengo que contarles cómo son. Bueno, ¿cómo puede pensar un gestor público que eso es una buena solución, digamos, para un problema que detectan en el espacio público? Bueno, dicen que hay ratas, dicen que eso, etcétera, está en desuso, decadente. Puede ser, yo no lo creo, pero en dicha hipótesis no puede plantearse una solución de esta naturaleza. Y entonces me preocupa la idea de ciudad que está detrás de esto. Naturalmente que me preocupa, y mucho, la idea de vender terrenos públicos en ese lugar. Pero detrás de eso está la idea de que un shopping ahí estaría bueno. Por eso venden esos terrenos, para que ahí se hagan un shopping. Porque son terrenos de dominio privado, de propiedad pública. Es decir, ahí se puede construir. Entonces por eso los venden.
La venta es una consecuencia secundaria de una idea que dice que es bueno que el privado invierta aquí. Y yo digo, eso es terrible. Y es terriblemente divergente con el proyecto de ciudad que se viene construyendo desde hace muchos años. Hay otro aspecto que me parece terriblemente abusivo, y es que nos digan, como que nos chantajean. Es una terminal fluvio-marítima que se necesita y solo la pueden construir los privados. ¿Por qué? Primero, una terminal fluvio-marítima es un equipamiento que necesitamos. Necesitamos desde el punto de vista social para funcionar, relacionarnos, ¿no? Los barcos que van y vienen, etc. Ahora, sería interesante, por ejemplo, que fuera público en el sentido que eso, por ejemplo, evitaría un monopolio de hecho de las empresas que hacen ese recorrido. Cosa, y ojo, esto no es un detalle, yo le llamo la atención en su momento cuando Pluna cayó, qué pasó con los precios de los billetes en el Río de la Plata, y todo lo que Pluna de alguna manera con aquella vieja teoría del precio testigo mantenía el mercado, ni bien cayó Pluna, los precios subieron. Pero me parece que hay una idea falsa del programa. O sea, una cosa es la terminal, está bien, hay que discutirlo. Puede ser una hipótesis que esté en el sistema UAM. Lo que no puede ser una hipótesis es que se construya o que se habilita la inversión privada para justificar la construcción de una terminal en ese punto. Eventualmente, la hipótesis de que el Estado construya una terminal fluvio-marítima podría romper el monopolio por un lado y a su vez nos habilita a no vender los terrenos que no queremos vender. Eso es clarísimo. Y yo me pregunto, hace 2 semanas abrieron los sobres referidos a la reconstrucción del tren asociado a la celulosa de UPM y está en el entorno de los $1.000 millones. Yo pregunto, ¿y por qué no podríamos invertir 200 millones para esto? Digo, ¿dónde está dicho que no podemos? Porque fue taxativo, no podemos hacer eso. Finalmente hay un último aspecto que quiero señalar y que me parece relevante, y es que todo este debate, que me parece muy interesante, porque me parece que tiene muchas aristas que hacen a nuestra ciudad, se dio a partir de los vecinos organizados. Y bueno, hacía mucho tiempo que no asistíamos a un fenómeno de esta naturaleza en nuestra ciudad, y me parece muy bien. Me parece muy bien porque es una manera de plantear de nuevo muchas cosas que creo que tal vez quedaron ahí congeladas en la memoria de muchos montevideanos que tal vez ahora somos más veteranos. Y es muy bueno que haya una participación activa de los vecinos con sus reclamos, con sus puntos de vista, porque eso es una parte sustancial, me parece, del proyecto de ciudad. Y bueno, yo termino por ahí. Muchísimas gracias, arquitecto. Les volvemos a agradecer a la gente de Girasoles por recibirnos, a todos ustedes que están presentes, al arquitecto Mariano Arana, edil departamental, que está aquí con nosotros también, ¿Fue profesor? Seguro, que fue el primero, dice el arquitecto alemán, que fue a pelear, empezó a pelear por esto. Está también con nosotros Emilio Cafasi, analista político. Le agradecemos mucho por estar también aquí con nosotros. Señores, esto está organizado por la revista Compañeros. Es un humilde emprendimiento de pensamiento y discusión. En la última etapa que está por allí, la tiene Daniel, dice: a los ricos le prescriben los delitos, a los pobres los derechos, y tiene que ver con la última actividad que tuvimos aquí también. Pero ahora vamos a escuchar a la arquitecta Laura Alemán. Me olvidaba y me va a matar Daniel. Están para firmar las papeletas por el agua, que es importante también que todos firmemos. Y nos olvidamos de las papeletas de la ley trans, pero también hay que meterla a eso. Por ahí está el pañuelo amarillo de la ley trans. Vamos con la arquitecta Laura Alemán. Bueno, buenas noches.
Bueno, es un gusto estar acá, me gusta la organización que nos convoca. Tengo la revista Compañero del año 84 en mi casa, muy deteriorada, con una entrevista a Hugo Cores, que me mudé varias veces y siempre esa revista sobrevivió, curiosamente. También me gusta estar en este bar, al que vengo bastante seguido, que me parece que es también como como un pedacito del Montevideo que de algún modo queremos defender y preservar, ¿no? Este tipo de cosas creo que es algo que está en el espíritu de lo que queremos de algún modo mantener y guardar. Bueno, yo obviamente tengo muchos puntos de contacto con lo que decía recién Juan Pedro, ¿no? Por algo estamos acá. Y cuando pensaba ayer un poco en lo que iba a plantear, creo que la primera palabra que me vino a la mente es la irritación, ¿no? ¿Cuál es la primera gran irritación que produce todo esto? Creo que es el tema de la venta, ¿no? Clarísimamente, de una manera casi intuitiva, ha generado un gran rechazo en mucha gente, no solamente en los académicos, los profesores, los arquitectos, sino en todo un movimiento, en una confluencia que se dio, ¿verdad? Que dio lugar al movimiento de la Asamblea por la Rambla Sur, el que mencionaba recién Juan Pedro. Y que creo que en parte gracias a ese esfuerzo hemos logrado generar cierto debate, cierta opinión y debilitar o empezar a devaluar la hipótesis, digamos, de la venta de esos predios en ese lugar, ¿verdad? ¿Y por qué es irritante la idea de vender predios públicos que además son patrimoniales y que son patrimoniales en gran parte porque son públicos? Es decir, la declaratoria digamos, la figura que declara, por la cual la Rambla se declara patrimonio, es justamente, alude muchísimo a la condición pública de la Rambla. No es porque sea linda, porque nos guste, porque la tenemos hace años, sino justamente porque es un espacio de intercambio, de confluencia, de cercanía, ¿verdad? Entonces, privatizar nada menos que un tramo, aunque fuera 1 metro cuadrado de la Rambla, digamos, es algo, simbólicamente tiene un peso muy importante, ¿no? Esto además está acompañado de algo que creo que recién Juan Pedro decía, ¿no? ¿Cuál es el motivo, digamos? ¿Cuál es el argumento por el cual vamos a hacer una operación tan grave que contradice absolutamente de plano, digamos, toda nuestra tradición, nuestras señas de identidad, que, digamos, violenta, digamos, una de nuestras grandes fortalezas, que es justamente la de tener un gran espacio como ese, que muchos otros países no tienen, ¿verdad? Porque la costa se está privatizando en el Caribe, muchos lugares, o sea, estamos yendo hacia modelos, el mundo está yendo hacia modelos de costa privatizada, que creo que no son las que están como en la génesis o en el ADN, digamos, de Montevideo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento que se da para vender? Que es una exigencia del particular, ¿no? Esto es quizá lo más inaudito, es decir, vamos a vender parte del espacio público de Montevideo, del gran espacio público montevideano, porque resulta que es lo único que hace posible que funcione la ecuación económica del empresario ocasional, ¿verdad? Entonces esto me parece algo inadmisible y sobre todo bajo un gobierno presuntamente de izquierda que debería velar, digamos, justamente por lo público, por lo que es de todos, ¿verdad? Por lo que es de la polis, por lo que es nuestro, ¿verdad? O sea, se está vendiendo algo que no le pertenece a alguien en particular, se está vendiendo algo que es nuestro, se está vendiendo algo que es de otro, ¿verdad? Que no es de quien lo quiere vender, digamos. Eso en primer lugar. Ahora, ¿cuál es el segundo problema, la segunda irritación, digamos, ¿no? Que la venta viene encadenada a una propuesta. Por más que se diga que no hay proyecto, porque es cierto, no hay un proyecto arquitectónico, no hay una forma edilicia, no hay un volumen concreto, acá hay una propuesta de ciudad, hay un modelo de desarrollo, de progreso, entre comillas, ¿verdad? Hay un rumbo que se está queriendo instalar de una manera, digamos, apresurada, con apremio, ¿verdad? Sin ningún argumento técnico, ni político, ni de ningún tipo, ¿verdad? Más que justamente la conveniencia de un empresario concreto. ¿Y en qué consiste la propuesta? Bueno, en primer lugar, es un programa de usos, ¿verdad? O sea, implica determinadas actividades, la instalación de ciertas actividades en ese punto de Montevideo. Y ahí hay mucho para decir, porque a mí poco me importa que sea una pirámide, 2 pirámides, o tenga 5 pisos, o 20,
cuando lo que se está instalando allí contradice absolutamente, primero lo que decía Juan Pedro recién, los rumbos que la ciudad ya se dio a sí misma a través de muchos técnicos que han trabajado largamente en esto, planes, directrices, planes especiales para la zona de Ciudad Vieja y el Barrio Sur, una ley de ordenamiento territorial que es de alcance nacional, ¿verdad? Pero bueno, se propone instalar una serie de actividades que, en primer lugar, y esto no es necesario ser ningún erudito para darse cuenta, ya se puede vislumbrar cuáles van a ser sus consecuencias, ¿verdad? Porque instalar en ese lugar un hotel de 5 estrellas y un centro comercial o un shopping o un grupo de comercios, como se dice ahora para mitigar un poco el impacto simbólico, ¿no?, de la palabra shopping, implica instalar un paquete de actividades que es absolutamente contrario al espíritu, al lugar, al talante de ese lugar, podríamos decir, y que va a provocar seguramente, entre otras cosas, recambio social, expulsión de gente que vive en ese lugar que se va a tener que ir a vivir a otro lado, ¿verdad? O se va a querer ir a vivir a otro lado, en algún caso, ¿verdad? Entonces vamos a dar un mensaje. El mensaje que estamos dando es, bueno, la Rambla es espacio público, pero para cierto sector social. Construimos en el norte, en la periferia, otros espacios públicos, plazas para los pobres, ¿no? Y la Rambla la dejamos para los que vienen al shopping center, se toman el buquebús o se instalan en el hotel 5 estrellas. Entonces estamos fomentando, no sé si a conciencia o no sé si es distracción o convicción, tampoco sé qué prefiero, ¿verdad? Pero estamos fomentando un proceso de fractura social que ya es bastante grave en Montevideo, y estamos operando en un punto de la ciudad, estamos acrecentando un fenómeno que viene desde hace décadas y fomentando justamente eso, la expulsión hacia el norte de quienes no pueden vivir en el sur, ¿verdad? Y creando en el norte, bueno, sí, las plazas para ellos, es ellos y nosotros. Ese es el mensaje que se está dando, ¿no? Eso a nivel social. A nivel paisajístico, cualquiera sabe que la instalación de un hotel, de un gran hotel de lujo y de un shopping, no tiene un impacto arquitectónico menor, ¿verdad? Eso cualquiera se da cuenta, que el perfil, el horizonte, el cielo, la vista, todo eso se va a transformar, ¿verdad? Va a ser inmediatamente transformado con la instalación de una operación de este tipo. Entonces, segundo lugar, impacto paisajístico, que parece muy romántico, parece algo secundario, pero es importantísimo, porque si hay algo que tiene que tener en cuenta, digamos, una mirada inclusiva sobre la ciudad, es una expresión que no es mía, que me gusta mucho, que es la distribución social de la belleza. También la belleza tiene que ser distribuida socialmente, entonces tenemos que tratar de ser equitativos también en términos de belleza, y esa expresión, que es de una docente argentina, Graciela Silvestri, creo que se adecua mucho a esto de lo que estamos hablando. Y bueno, y luego impactos ambientales que sí merecerían un estudio técnico profundo, que no tenemos, que ni siquiera están pedidos. Es decir, que lo que estamos haciendo es vendiendo porque al empresario le conviene y además lo exige, ¿verdad? Otorgar una especie de cheque en blanco, una carta en blanco, para que, bueno, luego que ese terreno deje de ser del Estado y el Estado pierda el total control sobre esos predios, el particular pueda instalar el paquete cerrado que él decidió instalar, porque esto es un paquete cerrado, donde viene la terminal articulada con el shopping, articulada con el hotel, con los estacionamientos, y es mentira que eso va a seguir funcionando igual, porque el uso que tengan esos espacios, entre muros, digamos, afecta directamente al uso que tengan afuera. Nadie va a ir a hacer lo mismo, a jugar, los niños no van a ir a jugar, la gente no va a ir a caminar de la misma manera si ahí tenemos un gran shopping instalado, que si tenemos un museo, o que si tenemos simplemente un muro contra el mar, o no tenemos nada. Son situaciones diferentes que generan consecuencias de uso diferentes. Tercera irritación, digamos, ¿no? Más débil, porque todavía no la pudimos ver, ¿no? Pero el tema de la propuesta arquitectónica, de la que no se puede hablar porque de hecho no existe, ¿no? Pero es hasta, de algún modo, bastante patético, digamos, que ahora se trata de crear cierto deslumbramiento, ¿no?, a través de la figura de Norman Foster, que aparentemente, según se dice, sería uno de los que tendría a su cargo la propuesta.
más allá de los respetos hacia la genialidad de Foster o lo que fuera, Foster no nos va a resolver el problema, no va a resolver el problema social, ambiental, paisajístico que esto va a generar, no nos va a devolver tierra pública, no se la va a devolver al Estado. Es decir, aquí invocar la figura de una alta estrella de la arquitectura no resuelve nada, simplemente lo que hace es enturbiar, opacar los ojos de algunos arquitectos que quedan absolutamente deslumbrados con esto como si fuera la receta, la fórmula que nos va a salvar la vida. Y yo pregunto, ¿pero por qué Foster en el barrio sur? Igual se pregunta, ¿es eso lo que queremos? Este para mí es un tema político, no es un tema técnico, o por lo menos no es solamente un tema técnico. Esto tiene que ver con para qué, para quién, para qué y cómo hacemos Montevideo. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué modelo de Montevideo queremos? No es un tema de laboratorio, digamos, que se define entre cuatro paredes por grandes arquitectos que, bueno, tienen oficio. Esto es un tema de rumbo político, de ver, político en el sentido de polis, ¿no? De ver, bueno, es un tema de todo, de ver hacia dónde va Montevideo, qué implica el avance, el progreso, el desarrollo, todas esas palabras que si no tienen una dirección, un sentido, son palabras huecas. Que hablemos de progresismo, que hablemos de progresar, de desarrollo, en nombre de esas palabras se está haciendo cualquier cosa en el mundo. Entonces, también un argumento que se usa, bueno, no, porque las grandes ciudades tienen una cantidad de problemas que Montevideo no tiene ni quiere tener todavía. Entonces me parece que tenemos que tener un poquito más de autoestima, valorar las fortalezas que tenemos, rescatar algo que, bueno, he llamado el alma en algunos casos y se me ha criticado, ¿no? Pero creo que sí, que Montevideo tiene un alma y que tenemos que cuidarla porque es solo de Montevideo y no tenemos por qué salir a copiar las bondades de otros y mucho menos los errores de otros, porque estamos yendo por un camino que para mí es ese, es el de asumir errores y costos que tienen otros y que por ahora nosotros, por suerte, o no sé si por suerte, todavía no tenemos. Muchas gracias a la arquitecta Laura Alemán. Vamos a terminar la parte oratoria y después empezamos con una ronda de preguntas y opiniones de todos y todas. Recordamos que tenemos la revista Compañero, ustedes perdonen, pero si no me matan los otros compas. Tenemos un especial sobre Brasil Ensayo General se llama, y hay una entrevista, inclusive a Leonardo Boff, que tiene algún tiempo, tiene unos meses ya, pero que con mucha claridad ya pintaba el proceso que se está viviendo en Brasil, y es importante porque falta muy poco para las elecciones. Agradecemos a todos nuevamente, inclusive está aquí con nosotros el arquitecto Carlos Micolí, que él es el responsable del programa Playas de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, así que le agradecemos también por estar y a todos. Luis Puig. Buenas noches, muchas gracias por participar en esta actividad que tiene como modesto objetivo tratar de contribuir a un debate democrático, un intento de pensar entre todos, en este caso que hoy nos ocupa en relación al dique Maguá, a la Rambla Sur de Montevideo, pero que de alguna manera sería aplicable al conjunto de temas que aparecen día a día en la agenda nacional y que muchas veces este tipo de situación que la ha hecho posible, sin lugar a duda, el juntarse, la movilización de los vecinos de Barrio Sur, planteando un desafío, planteando que poder resolver en forma democrática implica, en primer lugar, escuchar a los diferentes actores, asumir la existencia de contradicciones, asumir que desde distintas vertientes se puede analizar un mismo fenómeno y que en realidad no hay verdades reveladas y que no puede haber un pensamiento único, porque eso es la antítesis del pensamiento democrático. Se planteaba por parte de Juan Pedro, por parte de Laura, la necesidad de profundizar un debate democrático.
Y hoy tenemos una carencia importante en este tema. No se ha dado un debate democrático que permitiera ir tomando resoluciones en base a analizar desde la perspectiva, entre otras cosas, de cuál es la ciudad que queremos. Una ciudad que está muy fragmentada socialmente desde el punto de vista territorial y que algunas supuestas soluciones que se plantean pueden profundizar esa fractura social, y de alguna manera nos parece que es una oportunidad interesante para analizar algunos de los aspectos que hoy están arriba de la mesa, que no debieran estar. El posicionamiento del empresario López Mena, que nos dijo muy claramente que en realidad a los uruguayos nos gusta ser pobres, que desconocemos las oportunidades y que en realidad estamos rechazando una inversión privada de gran porte. Y nos dice además, y después el inversor privado tiene que hacerse cargo de los fracasos del Estado. Yo no sé qué libro de historia del Uruguay leyó López Mena, pero en realidad todo parece indicar que por el contrario, el Estado Nacional ha sido funcional y ha favorecido a la inversión o la desinversión privada a lo largo de la historia. Pero hay ejemplos que son categóricos. En 1876 los capitales privados que desarrollaban el alumbrado, la luz eléctrica y demás, fracasaron estrepitosamente, quebraron. Allí el gobierno departamental de Montevideo tuvo que plantearse hacerse cargo de ese servicio público a la espera de que otros capitales privados, asumiendo esa máxima fundamental del capitalismo, el arriesgar el capital, se hicieran presentes. Nunca aparecieron. Producto de lo cual, a principios del siglo XX se creó la usina telefónica del Estado, donde el Estado tiene que hacerse cargo de esos servicios públicos. Pero podemos analizarlo también con la entidad que precedió al Banco de la República Oriental del Uruguay, el llamado Banco Nacional, en 1896, quebró y no aparecieron capitales privados a hacerse cargo del desarrollo. La creación del Banco República posteriormente fue lo que posibilitó planes de desarrollo. Pasó lo mismo con los seguros, que hubo que hacerse cargo en 1911 y en el 26 crear el Banco de Seguros, o posteriormente el ANCAP. Este no es el debate de hoy, el tema de empresas públicas, pero sí hay un debate que está subyacente en lo que nos plantean, de que en realidad el capital privado es el salvador de la situación, cuando ha sido a la inversa, cuando nuestro país tiene ejemplos sobrados de salvataje del Estado con los dineros de todos y todas los uruguayos para bancar la ineficiencia privada. Cientos millones de dólares en los bancos nos costó hace algunos años la aventura de plaza financiera que algunos encararon. Bueno, en realidad nos parece que encarar eso que planteaba Juan Pedro de salir a desmistificar esa supuesta eficiencia de la inversión privada. Ya se nos dice que en realidad esto podría traer enormes beneficios para nuestro país. Por ejemplo, dice López Mena, se podría multiplicar por 3 o por 4 la cantidad de turistas que arriben en el Uruguay. ¿Quién le dijo a López Mena que nosotros queremos tener 15 millones de turistas por año? Por lo menos permítanos que se discuta cuál es el modelo de turismo que nos planteamos, el modelo de ciudad. Eso puede estar muy bien a sus intereses desde el punto de vista monopólico de una empresa de transporte fluvial. Ahora, desde el punto de vista de construir una visión democrática entre todos, le vamos a pedir por favor a López Mena que nos deje ver un poquito, a ver si en realidad los destinos del Uruguay, la ciudad que queremos tener, la propuesta de país, la propuesta de desarrollo que queremos tener, será producto de la discusión que aspiramos a que sea lo más participativa posible. Juan Pedro planteaba el tema de los procedimientos. Yo creo que estamos en un problema. Estamos en un problema que en realidad el avance de este proyecto de ley, sin que se analizaran esas distintas aristas, esas distintas posiciones, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista
de la propuesta medioambiental, que algunos podrán decir, eso es papituco. No, en realidad tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Lo que se planteaba, en realidad, ¿es una contribución a Montevideo tener un hotel 5 estrellas? Yo sé que alguno me puede decir, ¿de dónde sacaste eso? Porque no hay un proyecto. Pero en todo caso, la enajenación de estos predios tiene que ver con una exigencia del empresario privado para generar un proyecto con esas características. Bueno, este tipo de cosas queremos discutir y se van logrando por mérito de la movilización, por mérito de la denuncia, del grito de alarma que dio Mariano diciendo que esto era disparatado como se estaba encarando. Empieza a generarse una situación en la cual el debate empieza mínimamente a generar espacios y a plantearnos que no es tan fácil tomar decisiones, sobre todo, y me hago cargo, como fuerza política hemos planteado históricamente la necesidad de la participación de la gente. O sea, bienvenida a la organización de la gente, bienvenida a la movilización de la gente que puede plantear cuando se van generando supuestas soluciones que en realidad van a contrapelo de lo que nos queremos plantear. Claramente el tema del recambio de la población en Barrio Sur, que ya lo vivimos, en otras épocas ya vivimos esa situación, puede ser una situación sumamente grave y no deseada. Entonces, empecemos a analizar estos temas, discutamos qué tipo de ciudad que queremos tener, qué tipo de participación de la gente también en el disfrute de algo que es colectivo. En el año 2007, yo trabajaba ahí, en la compañía de gas, en las oficinas contra el dique y demás. Petrobras se plantea mudarse al norte de Montevideo, donde no hay gas por cañería, y ahí nosotros como gremio planteamos una discusión muy fuerte. Y en realidad, desde la Intendencia de Montevideo se nos llama y se nos dice, compañeros, qué actitud egoísta la de ustedes, porque hay un proyecto para democratizar esa zona y que sea de acceso al conjunto de los montevideanos. Esa zona debe ser de disfrute del conjunto de los montevideanos. Y en realidad, sobre esa argumentación, fuimos a una asamblea y dijimos, compañeros, en realidad, esto no nos pertenece a nosotros. Si hay proyectos en los cuales la gente va a poder tener acceso a un lugar privilegiado de la Rambla de Montevideo, bueno, en realidad nosotros como gremio no podemos plantearnos que vamos a hacer naufragar eso. Y terminamos aceptando y nos mudamos para allá, para General Ferrer, creo que donde no hay gas. Y ahora nos dicen que se convirtió en un criadero de ratas y por eso la alternativa es el criadero de rata actual o el 5 estrellas de López Mera. Y nosotros decimos, pero acá tiene que haber propuestas alternativas. ¿Quién discutió que es una alternativa a la otra? Yo estuve hace unos años en el predio, hicimos el Día del Patrimonio, generar visitas por el tema de las carboneras, patrimonio nacional y demás, patrimonio histórico, y en realidad es un criadero de ratas, porque se lo dejó venir en esas condiciones. Pero yo digo, que no nos pongan como alternativa ahora sacarnos de ese panorama tan terrible y ponernos las luminarias del 5 estrellas, del estacionamiento de las carboneras, que parece que está muy jerarquizado el tema del proyecto que pudiera tener zonas de estacionamiento de las carboneras. Nosotros decimos, vamos a discutir qué es lo que queremos de ese lugar. Vamos a plantearnos, discutir de qué manera eso puede ser un disfrute más colectivo, más democrático. Pero no es una u otra, no es se oponen al progreso, no es en realidad la posición de los que se oponen al progreso, es una posición reaccionaria. Vayamos a discutir las alternativas, pero discutirlas en serio y sin hechos consumados, porque en realidad, si le damos todas las herramientas, si se procede a la enajenación, si le damos las herramientas para que el empresario pueda disponer cuáles son los proyectos, más allá de los controles, más allá de los estudios y todo lo demás, yo creo que la decisión no va a ser una decisión que favorezca a ese disfrute colectivo y a la democratización de ese espacio. Por eso a nosotros nos parece muy bueno, no solamente esta charla, nos parece
muy bueno lo que vienen haciendo los vecinos en Barrio Sur, pero además que se va irradiando al país como una forma de decir, nosotros queremos participar en las decisiones. El sábado pasado estuvimos en la movida que hicieron los vecinos de Barrio Sur y realmente nos parece que es muy importante y reivindicamos ese camino de participación, de hablar claro y de trancar fuerte cuando hay que trancar. Por eso nos parece que se abre un proceso de discusión que sí puede tener un aspecto democrático que hasta ahora no ha tenido. Muchas gracias. Por eso vamos a abrir la discusión. Recordemos que tenemos las revistas y también para firmar por el agua. Quiero contarles que yo no cedí a una presión porque el diputado Luis Puig me dijo que lo presentara como técnico sanitario, plomero, digamos, pero está. No cedí. No es más plomo. Bueno, abrimos aquí a la discusión, a las preguntas. No tenemos muy largo el cable, tienen que acercarse. A ver. A ver. De que el nombre también a la Ciudad Vieja. Y Ciudad Vieja también. Sí, también. A todos. Bueno, acá está Giovanna, tenemos presencia de artistas también. Hasta ahí. Usted va a decir algo. Yo estoy acá colaborando con el cable. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? ¿Preguntas? Tenemos que haber invitado a Juan Patricio, a alguno de ellos, para que argumentara a favor. A ver. ¿Nadie? Bueno, vamos a cerrar. ¿No? ¿Sí? ¿Usted? Venga porque no tenemos cable. Tiene que venir. Hasta acá. Tiene que venir porque hay gente por Facebook y eso. Venga. No le vamos a sacar la cara, pero sí la voz. No, mi pregunta era qué pasa con la cancha y con los clubes que están ahí, no sé si ese territorio, qué pasa, o si es solamente la parte del dique o de la construcción vieja. No se conoce el proyecto, sí, a ver la arquitecta. En caso, ¿se sabe algo? No, es que obviamente no se sabe qué pasa con la cancha. Lo que es clarísimo es que un cambio de uso de los edificios esos que están en cuestión, digamos, va a provocar un cambio de uso en el entorno. Entonces, eso es lo que un poco decíamos recién. No se trata solo de los edificios. Un cambio en esos edificios provoca inmediatamente un cambio en el uso del espacio inmediato, ¿no? Incluidas las canchas, claro, pero eso no podemos prever. Una aclaración, que me parece importante. Yo insisto mucho y seguiré insistiendo en el tema procedimientos. El procedimiento de iniciativa privada que está previsto en la ley 17.555, según su artículo 19 y 20, dice lo siguiente, tiene un literal B, que dice lo siguiente: cuando el Poder Ejecutivo, o quien fuera, puede ser una empresa pública, etc., acepta la iniciativa, de inmediato tiene que levantar la confidencialidad y pedir los estudios de factibilidad que demuestran obviamente el interés de la iniciativa y muestran que sus impactos están previstos y no son negativos desde ningún punto de vista. Y a mí me parece importante señalar que eso no se ha cumplido de ninguna manera. No sabemos cuál es la propuesta, o sea, la confidencialidad no se ha levantado. Eso nos lleva a que hace días, unos días atrás, recibíamos noticias de Buenos Aires, donde uno de los arquitectos teóricamente participantes de esta historia planteaba que en realidad no está definido el proyecto, porque una vez que ellos vieran qué pide la terminal, qué el entorno, etcétera, en ese lenguaje muy de arquitectos, qué me pide la ciudad, bueno, podría haber vivienda, podría haber oficina, centro comercial. Es decir, bueno, el no respeto de la ley, en este caso, en su artículo 19, literal B de la 17555, es relevante, porque es ese artículo el que define las condiciones en las cuales una operación de esta naturaleza puede darse, y no se está respetando.
estamos mal, no sé cómo decirlo. Perfectamente, caballero. Sí, buenas noches. No, me resulta relevante que se esté otorgando una especie de carta blanca para que el empresario monte un operativo de acuerdo a sus intereses y probablemente de espalda a toda racionalidad, o por lo menos a los intereses públicos, que son notoriamente los que han planteado los ponentes. Pero yo me gustaría, sobre todo que tenemos con nosotros al diputado que integra el Parlamento Nacional y que, en el cual va a haber una instancia que complementaría la postura del Senado, que ya dio su opinión, más allá de que hay rumores de que fue un voto apresurado. Quiero pensar que eso es lo que ocurrió. Nos gustaría saber qué perspectivas tenemos a nivel de la Cámara de Diputados para frenar esta cuestión, más allá de que le doy la importancia que tiene a la movilización, que me parece estupenda, y que, con toda franqueza, a pesar de compartir las inquietudes de los exponentes en contra de este plan, nunca imaginé que tuviera una repercusión tan importante como la que ha tenido. Y eso es un buen síntoma de que la gente siente la importancia del tema. Así que sigan adelante con la lucha y veamos qué pasa en el diputado, a ver si hay alguna probabilidad. Por favor. Yo tenía acaba. No, y algo nada menor es que eso también genera un precedente, venderle un espacio público de la Rambla a López Mena, porque después no se le va a poder vender a otro empresario en otras partes de la Rambla, ¿no? Es generar un antecedente que no está ni ahí, nefasto, como dice acá. Allá y después le damos espacio a respuestas. Más. En relación con lo que comentaba hace un momento Urruzola, me parece que hay un problema de procedimiento terrible en el cual nadie está reparando suficientemente, y me parece que los legisladores deberían hacerse alguna pregunta. El proyecto inicial, la iniciativa privada, a partir de que se declara de interés ministerial, a la cual se le levanta la confidencialidad y que hasta el día de ayer no conocimos, es lo que habilita en principio el trámite, el pedido de permiso al Parlamento para enajenar esos dos padrones. Digamos, para dejarle las manos libres al Poder Ejecutivo para que haga con eso lo que le parezca. Dicho sea de paso, si no hubiera habido una condición del proponente en cuanto a hacerse de la propiedad de los padrones, probablemente hubiera recibido una concesión y hoy día estaríamos con obras allí en ese lugar. Porque eso, bueno, aparentemente sí, porque en definitiva quienes nos tienen que amparar, digamos, el primer nivel de gobierno de referencia para un ciudadano de Montevideo es la Intendencia, y la Intendencia está absolutamente omisa en este tema, ¿no? Está omisa, al punto de que en realidad nosotros lo primero que hicimos hace más de un mes y medio, cuando empezó toda esta movida, fue tratar de averiguar en la Intendencia, bueno, quién diablo le había puesto el sello al apoyo que presuntamente, según reza el preámbulo del proyecto de ley, la Intendencia había otorgado al proyecto. En relación con eso hicimos un pedido de acceso a la información y, como suponíamos, ninguna oficina de la Intendencia le puso ningún sello, o sea, no hubo ningún tipo de estudio, no hubo técnicos que avalaran eso, y lo que figura es una carta firmada por el intendente Martínez y por el secretario de la Intendencia, Fernando Rampich. Ese es el único documento, tampoco figura en el expediente de qué manera le solicitaron ese informe. Es una carta muy escueta en donde se apoya el proyecto. Entonces,
La única documentación disponible es esa especie de anteproyecto que consiste de 13 o 14 láminas que todos vemos en internet y un montón de aprobaciones de distintas reparticiones del Poder Ejecutivo y la Intendencia, no viene nada de patrimonio, que avalan, declaran de interés el proyecto. Dicen sí, pidan la declaración de interés. Luego se inició a partir de esa aprobación un periodo de 120 días, prorrogado 180 más, o sea, en total 300 días, en los cuales el proponente debía haber presentado un proyecto. Ese proyecto no lo vimos, se supone que es secreto, no se sabe en qué consiste, pero en todo caso nos dijeron que todo lo que hay sobre este asunto es proyecto y como tal no tiene por qué ser. Eso me lo dijo una funcionaria del Ministerio de Transportes. O sea, que el proyecto puede ser cualquier cosa que se quiera hacer a partir de ahora, a la medida de la redacción de un pliego para un llamado a licitación y demás. Entonces, en rigor, yo creo que los legisladores lo mínimo que tendrían que hacer es decir, bueno, señores, ¿cuál es el programa? Efectivamente, porque la propia descripción inicial en la iniciativa privada va variando de documento en documento acerca de qué diablos es lo que se quiere hacer ahí. De alguna manera, el Ministerio de Transporte, cuando pone en marcha el proyecto de ley, todo eso lo resume en Hotel 5 estrellas, centro comercial y estacionamiento, además del puerto. Entonces, eso la verdad que como justificación para pedir nada menos que la enajenación de 2 padrones me parece que es bastante poco. Y en todo caso, yo quisiera que funcionara de alguna manera la institucionalidad de Montevideo, que opere el Ministerio de Ordenamiento Territorial, que aparentemente, o sea, el Ministerio de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que opere la Ley de Ordenamiento Territorial, que opere el Plan de Montevideo, que opere el Plan de Barrio Sur. O sea, que alguien haga algún tipo de evaluación, análisis, discusión previo a tomar esta decisión. Es muy débil la institucionalidad que tenemos si nadie se hace estas preguntas mínimas, me parece. Nada más que eso. Por favor. Allí, el compañero. Sí, buenas noches. Julio Salvo es mi nombre. No, ahí estaba pensando en una de cómo se fue dando ¿se escucha? Cómo se fue dando la cronología de estos sucesos. Es decir, en principio el buquebús había hecho una muy moderna terminal en el puerto de Montevideo y que aparentemente no le es renovada en el último gobierno de Mujica. Es decir, no tengo muy claro los entretelones por el cual, si bien algunas cosas me doy cuenta, es decir, no tengo del todo claro por qué de golpe y porrazo, después de no sé cuántos años que estaba la terminal de buquebús en el puerto, deja de ser la terminal de buquebús para ser una terminal. Entonces, a partir de ahí se plantea, bueno, se le va, como López Mena y Buquebús precisan una terminal, se le va a dar una zona en Capurro que está perfectamente adecuada para que sigan cumpliendo el servicio ahí. Pero resulta que coincide que posteriormente a eso, por esa zona va a llegar las vías del ferrocarril central y va a salir es decir, toda la celulosa de UPM3 o de UPM2, tercera planta pero segunda UPM, va a salir por la zona de Capurro. Entonces, chau López Mena, no, acá no podés porque acá viene UPM. Entonces, por otra parte, la ex terminal de López Mena, que en definitiva es una terminal portuaria que funciona, que sirve, está siendo utilizada por cruceros. Entonces yo no me cierra por qué tiene que haber una terminal fuera del puerto. Y quisiera que alguien me lo explicara. Está difícil.
¿Alguien más? Cerramos la ronda por allá también, ¿no? Perdón, era una pregunta. Sí. Ahora recogemos y... Es una pregunta relacionada con lo que dijo Juan Pedro de la cuestión de procedimiento que es como ilegal. Entonces, si en la ley o cuáles son los procedimientos para cuando sucede algo que no cumple con los procedimientos, qué mecanismos puede tener la sociedad o la institucionalidad para un caso por el estilo. Si hay antecedentes y cuáles serían. Por ahí creo que contestamos 2 o 3 preguntas. Lo de esta última, los antecedentes y si el Parlamento puede hacer algo. Y si me perdí alguna pregunta más, creo que eran 3 las que, ¿no? Sí, por ahí. El tema de buquebús en el puerto, lo que yo tengo entendido, o sea, efectivamente durante el gobierno de Mujica se decidió no renovarle la concesión. Y el origen de eso, más allá de otras cosas que puedan no ser conocidas, es la interferencia que se da entre el público de pasajeros que entra o que sale a la terminal con la circulación. Ustedes vieron que cuando entran al puerto cruzan unas vías de tren y una avenida principal que es por donde van y vienen los contenedores, diversos tráficos que hacen al funcionamiento del puerto. En su momento se planteó por parte de la Administración Nacional del Puerto que ahí había una interferencia y que sería bueno de alguna manera tener un cambio que introdujera una racionalidad, o sea, todo ese sector del puerto cada vez más se ha ido transformando en un puerto asociado a la playa de contenedores, en funcionamiento, con la construcción del nuevo dique, el dique C, se intensifica. Podemos entender como razonable la idea de que la terminal vaya a otro lugar. Obviamente que en principio el puerto y la bahía para Montevideo es como una estructura unificada. Pensamos, bueno, ¿dónde en esa bahía podemos poner este puerto? Pensar que Montevideo tenga un puerto donde los pasajeros no puedan llegar o irse me parece una cosa totalmente... Es decir, el puerto, si bien nuestra ciudad nació con prohibición de tener puerto, todos sus habitantes llegaban al puerto chico. Es decir, llegaban por el puerto, digamos. Es como algo que está íntimamente asociado a Montevideo, el tema ese. Entonces, por eso el proyecto de la cinta de borde Capurro Bellavista en su origen no tenía la terminal. Eso es una decisión que viene a posteriori cuando se plantea ese problema y se ve como una buena solución llevarla para ese sector. Entonces, en principio, digamos, quedó planteada esa resolución. Pero también es cierto que hace poco más de un mes apareció la noticia de que estaba manejando esta gran empresa de cruceros que trabaja en el Caribe y que de vez en cuando llega hasta acá, de poner a Montevideo como puerto regional, es decir, pasa a ser los pasajeros de los cruceros regionales suben en Montevideo. Y yo leí las declaraciones de la ministra Quechichian que veía muy bien y factible hacerlo enfrente a Buquebús, es decir, donde está la posibilidad. Porque la idea, tienen pensado también sacar la armada, que está enfrente. Entonces, aparecía como muy buena la hipótesis de poner ahí los cruceros, que traen y movilizan una cantidad de pasajeros muy superior, y que salen y entran por la misma puerta. Por lo tanto, digamos, ese argumento como que... obviamente que los cruceros no pueden ir al dique Maguán, eso está clarísimo. Entonces, en fin, nosotros como que llegan mensajes muy contradictorios, y esos mensajes contradictorios, entre otros, tienen que ver con el no respeto de los procedimientos que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo para dar cuenta de lo que queremos hacer. En general se definen instrumentos de planificación, se planifica, se mira a mediano y a largo plazo.
pero no quiere decir que esos instrumentos de planificación sean un corset que me atan para toda la vida. No, hay procedimientos para cambiarlos cuando se estima necesario, se dan los consensos, aparecen los informes y los respaldos técnicos de esos cambios y se cambian. Entonces, existen procedimientos para hacerlo. Cuando se violan las leyes, ¿cuáles son los precios? Digo, yo no soy jurista, pero por lo pronto podría pedirle a los legisladores que tienen que aprobar una venta que se fundamenta en un proceso, en un proyecto cuyos fundamentos, cuyos estudios de impacto, cuyos estudios de factibilidad no se conocen, siquiera se sabe si se hicieron. O sea, lo que no sabemos es si estamos simplemente en un bolazo de políticos, de jerarcas talentosos que dicen, ponés el puerto ahí, buenísimo. Y no tiene ningún respaldo de ninguna naturaleza, no lo sabemos, porque como no cumplen la ley y levantan la confidencialidad, no lo podemos saber. Pero a su vez la ley le pide que hagan eso y que lo difundan públicamente. Más, el literal B que yo mencionaba dice, si el privado que hizo la iniciativa no quiere hacer los estudios, los hará el Estado a su propio costo y no le dará ningún beneficio cuando haga la licitación al privado. O sea, eso dice la ley. Entonces no hay que inventar nada, hay que respetarla. Ahora, a mí me llama la atención que los senadores hayan votado eso de esa manera, sin tomar los mínimos recaudos, o sea, no sé, me llama poderosamente la atención, la verdad. A mí, me da la impresión de que se tendría que buscar una solución para todo lo que es el transporte de pasajeros. Es decir, que un lugar donde puedan llegar los cruceros, donde lleguen los buques de Buquebus, de Peñamena, pero si no, no está la misma. Se resuelve el tema para Buquebus y los cruceros, que es una actividad además que va increciendo, porque cada año eran 80, 90, 100, ya van por los 120 cruceros anuales que llegan al puerto de Montevideo. Nosotros cuando se nos plantea a los arquitectos o los urbanistas, los planificadores, cuando se nos plantea un problema de este tipo, no podemos mantener más esta terminal en este punto, porque interfiere con X. Tenemos que conseguir otro lugar. Lo primero que nos planteamos es, ¿cuál será el lugar adecuado para poner este nuevo equipamiento? Y empezamos a estudiar las distintas alternativas. Obviamente, por ejemplo, no puede ser en el norte porque no hay llegada por el río. En algún punto donde el río llegue y toque el agua va a tener que ser, pero digamos, son temas que se estudian. Se evalúan distintas alternativas. Se profundiza en cada una de ellas según los distintos impactos. Hablaba de las omisiones de la Intendencia. Bueno, a cualquier privado que quiera ir a hacer un emprendimiento en un predio mayor de 5.000 metros cuadrados le van a pedir un estudio de impacto. O sea, ¿cómo decir? Está establecido. Hoy nadie protesta en la Intendencia en el piso 25 porque es parte de una norma que se viene aplicando hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, se termina generando una cultura específica, pero es muy curioso, porque acá no hay estudios de impacto y es una operación bastante superior a esta que estoy mencionando. Contesta Luis y después tenemos que hacer una pregunta. Está el profesor Mario Handler que va a hacer una película. La rebelión de la Rambla, ¿será? Yo creo que hay un aspecto que debemos tratar entre nosotros de ser muy claro. Esto no lo paramos todavía. Esto no lo paramos. Y estamos en una situación en la cual este proyecto estaba para ser votado hace 3 semanas. Así como venía del Senado. El antecedente de esto es que la enajenación de los predios ya había sido planteado en un proyecto de rendición de cuentas, que desde diputados se planteó en su momento retirarlos para poder analizarlos, porque si no, hubiera sido votado sin que nadie se enterara
y las consecuencias hubieran sido realmente perjudiciales. ¿Qué es lo que nos planteamos con los vecinos cuando nos reunimos hace 15 días atrás, que estaba Brenda, estaba Coitiño? Nos planteamos en primer lugar frenar y ganar tiempo. ¿Para qué? Para poder desarrollar toda una línea argumental, para hacer esos planteamientos que tú decías, para tratar de que no se generara el hecho consumado, porque una vez votado un proyecto del Ejecutivo, votado por las dos cámaras, obviamente que el Ejecutivo lo iba a promulgar inmediatamente, porque era de interés del Ejecutivo, del Ministerio de Transporte. Entonces, lo que hemos logrado hasta ahora es nada más que eso, ganar tiempo para poder desarrollar una línea argumental, que la movilización de los vecinos, que las exigencias de los estudios ambientales, que plantear en definitiva que esto va en contraposición a algunas cosas que nos planteamos en cuanto a cómo construir ciudadanía, ¿no? Hoy lo que hemos logrado, y lo veían los compañeros cuando estuvieron en la bancada el otro día, ¿no? Que Coitiño planteaba, acá hay que iniciar un proceso de discusión donde se escuchan a los diferentes actores. Hoy lo que hemos logrado es nada más que ese pequeño pasito, pero que es fundamental, de haber trancado el voto de ese proyecto. Hay varios integrantes de la bancada de diputados que están planteando que este proyecto no se vote, que se discuta, que se analice, que se den las diferentes visiones. Hay varios sectores que estamos planteando eso. ¿Qué va a pasar? Yo realmente no les puedo decir acá, miren que paramos ese proyecto. Yo creo que la fuerza que se ha generado ha creado una situación diferente a la que tuvimos en el Senado y a la que teníamos hace 3 semanas. Ahora hay que seguir generando energía y movilización para lograr línea argumental, movilización, contraponer argumentos para plantear que esto no se puede votar. Ahora, pero tenemos una tarea ardua por delante, porque en realidad esto vino con aprobación del Senado y se aprobó en la Comisión de Transporte de Diputados. Y ya está listo el informe, estaba listo hace un par de semanas. O sea que se iba a votar, hace 3 semanas estaba listo el informe y se iba a votar. Nosotros consultamos y en realidad se había parado, no, el informe no se paró, está para ser votado. Creo que se generó una situación política distinta. Creo que se generó una situación política que permitió pararlo. Pero ahora vamos a tener que meter más energía para concretar que no se vote como tal. ¿Y va a haber presiones? Sí, claro que va a haber presiones. Lo de López Mena, ¿qué es? Es la presión de el capital privado que dice, pero me vas a privar de un negocio con estas características, ¿no? Porque tenés mentalidad de pobre y porque en realidad no querés el progreso, ¿no? Mirá todo lo que te voy a brindar. Te voy a multiplicar por 3 o por 4 la cantidad de turistas, va a generar ingresos de divisas para el país, todo. Claro que va a haber presión. Bueno, tratemos de generar la suficiente energía para frenar eso, y me parece que la participación es fundamental. Y hay cuestiones específicas que tendremos que coordinar. ¿Qué tipo de cosas planteamos que pongan arriba de la mesa que no se puede generar este hecho consumado? Pero digo, estamos en pleno desarrollo de una pequeñísima estrategia que conjuntamente con los vecinos nos permitimos plantear para decir, vamos a parar esto. Pero estamos en plena pelea, este partido no terminó. Tenés que acercarte, ¿sabes? Porque no tenés mucho tiro. No, simplemente en respuesta a la consulta de Julio, el presidente de la Administración Nacional de Puertos y el vicepresidente, Díaz y Domínguez, insisten con que no es algo forzoso que se vaya a buquebús. Incluso Díaz, hace pocos días, justamente, decía que se perderían $2 millones anuales. Por lo tanto, tampoco, dice, lo ganaremos de otra manera, pero echaba de menos ese capital que faltaría. Por lo tanto, el argumento ese parece un poquito vidrioso y se maneja con mucha ligereza por parte del ministro, que ahora está como en situación está en un hiato, digamos, está como descansando después de lo impopular que se ha tornado, y que tenemos nuevas escuderas como Topolansky y Kechichian.
Al respecto también, respondiendo a la pregunta del compañero que preguntaba por la cancha, entre las necesidades que cita el ministro, está la de que la cancha o que la plaza, el triangulito, como le dice él, a la Plaza República Argentina, que es nada más y nada menos que el 75% de la Plaza Independencia, o sea que es un triangulito bastante interesante, que va a seguir igual, y no creemos que vaya a seguir igual en el caso de que una terminal, un shopping center y un hotel 5 estrellas se instalaran ahí, porque nadie lleva a jugar a sus niños ni le da ganas de ir a la Plaza de Tres Cruces, por ejemplo, a la explanada al lado del Monumento a Rivera. Y porque además es insostenible que se pueda seguir jugando en las mismas condiciones y que pueda haber una cancha de fútbol junto a un hotel 5 estrellas. Es decir, son espacios de exclusión que no admiten espacios de interés para la comunidad. Por lo tanto, parece que hay un montón de ficciones en las argumentaciones que se dan desde el oficialismo. Aprovechando que tengo el micrófono y hablando de la sociedad civil y su rol en todo esto, que de alguna manera todos estamos participando, también los que están en la mesa en este momento. Los queremos invitar desde por la Rambla Sur a la asamblea que realizamos el próximo viernes en el Sindicato de la Aguja. Por ahora lo seguimos realizando a las 19 horas allí en el Río Negro y Maldonado, y también a las actividades que hacemos normalmente los sábados hasta que ganemos, Luis, hasta que ganemos esta batalla del Río de la Plata. Nos reunimos los sábados de 3 a 5 con distintas actividades, y a las 5 de la tarde hacemos la cadena humana, que se ha transformado en el emblema de este esfuerzo colectivo y sostenido. Gracias. No sé si hay algún comentario más. ¿La arquitecta Arana no va a hablar? Luis, pero sí, acérquese. ¿Qué le voy a hacer? Sí. Hay algo que no entendí. Acá se manejan dos cosas. Una, bueno, miento. Voy a la que me interesa preguntar. Al final de cuentas, ¿la propuesta está cubierta por la ley o no? O sea, Brenda manifestó directamente que esto estaba fuera de la legalidad vigente. Mi pregunta es sencilla. ¿Es legal esto que estamos haciendo, lo que estamos viendo, o no? Nada más. Sí, yo entiendo que esto es un proyecto de ley y por lo tanto si se aprobara como ley tendría la misma jerarquía que otras leyes que están vigentes, como la Ley de Ordenamiento Territorial. Ese es el problema. O sea, no es, en principio creo que no es inconstitucional. Entonces es otra ley que al tener el mismo estatuto de jerárquico que otras leyes que están vigentes puede... pero bueno, es una opinión que no es muy autorizada porque no soy jurista, digamos. Yo tengo la impresión que el plantear la venta de esos predios antes que se hagan los estudios de factibilidad tal cual define la ley 17.555 es violentar la ley. Entonces, más allá de que los legisladores puedan votar esa venta por ley, que lo pueden hacer, lo que no se cumple es la otra ley, con o sin venta. No se cumple la ley que debe demostrar que ese emprendimiento cumple con todas las normas nacionales, que obviamente no los cumple, pero ese es otro aspecto. O sea, los estudios tienen que presentarse demostrando que eso cumple todas las leyes vigentes. Eso no está hecho y no lo están haciendo, por lo tanto, esa ley la están violando. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la consulta de la ciudadanía que define la ley 18.308, la ley de ordenamiento, se está violando, porque al estar violentando los instrumentos de ordenamiento territorial que existen en el departamento de Montevideo, el plan de ordenamiento territorial, las directrices departamentales, el plan especial de Barrio Sur, sin hacer los procesos participativos, sin dar cuenta a la gente, sin hacer audiencia pública y sin cambiar esos instrumentos según el nuevo proyecto, se está violentando también la ley 18.308. Y eso es siempre independiente a que se pueda votar la ley de venta. Eso es un derecho de los legisladores, digamos, como pueden hacer otra ley.
pero sería un disparate. Es decir, es poner la carreta delante de los bueyes. Si todos los estudios demuestran que es fantástica esta propuesta, entonces se habilitará la venta. Parece lo lógico. Sí, yo la pregunta que tiene... La pregunta que tiene que ver con esto, que te lo hacía, yo sabía perfectamente de la situación en el Parlamento, pero no es el único actor. El Parlamento tiene problemas, que la bancada Frente Amplista tiene una tendencia a tomar las iniciativas del Ejecutivo como un orden y mando. Entonces, y hay una especie de fagocitación del Ejecutivo y del Parlamento por el Ejecutivo, es decir, así una dilución de la fuerza política. Entonces ese es un plano de problema y que se está trabajando y que bueno, y se ha abierto una posibilidad de debate, pero hay otros actores en la sociedad, la Facultad de Arquitectura, que no sé cuál es la situación actual, sé que hice una declaración, pero no sé qué más pasó en la universidad en su conjunto, pero yo participo en algunas cosas en el oeste de Montevideo. Se han hecho medidas cautelares desde la sociedad civil. Yo no sé si es pertinente a esto. Digo, si el actor sociedad civil no puede tomar ante un procedimiento que es ilegal, si está previsto por la normativa, por la ley de ordenamiento territorial, no lo sé. Digo, estoy preguntando para ver si otros actores pueden intervenir ante un procedimiento que no es legal. Esa es la pregunta que me hago. Entonces, y después que otros actores como la intendencia, como bueno, por lo que sé el municipio acá está a favor, entonces los actores están bravos también. Ver que otros actores, parece que el actor más fuerte es el de la sociedad civil. Bueno, ¿y qué más puede hacer? Y si en lo legal no puede hacer. No sé, lo que yo preguntaría es sobre el estruendoso silencio de la Junta Departamental con respecto a esto. Si alguien sabe. Está pidiendo la palabra, ahora sí. Ahora sí, fue aludido. Por alusión. ¿Le parece que el compañero, y contesta la alusión ya el arquitecto Arana? Compañero, acérquese porque no. No, yo estoy muy atento a lo que va a decir Mariano. Lo que de un amigo. Yo voy a enfocar más bien el tema barrial, ¿no? ¿Por qué esto reaccionó los vecinos que empezaron por Barrio Sur, nos incorporamos los de Ciudad Vieja y se fueron incorporando gente de otros barrios, porque la Rambla es de todos. Hay mucha gente en el interior que se está interiorizando del problema y yo lo que quiero traer un poco es la historia de la famosa triangulito. ¿Ah? Ese triangulito se empoderó los vecinos del Centro Comunal 1, que votamos afirmativamente y mayoritariamente la transformación de un baldío en una plaza de convivencia barrial. Entonces, nosotros, los vecinos de la zona, que vamos a jugar con nuestros nietos a la canchita de AEU, nosotros vamos a jugar en contra porque somos de alas rojas, pero ahí se da una convivencia que no es por casualidad que el primer día que hicimos nuestra manifestación en el dique Magua, todos los padres, abuelos, tíos, suegros de los niños que estaban jugando firmaron la papeleta. ¿Y por qué firmaron la papeleta? Cuando saltó uno que dijo, no, yo no voy a firmar nada. ¿Y por qué? Y porque yo no quiero que haya más ratas. Entonces yo le digo,
Así que, era un abuelo, así que tú traes a jugar a tu nieto en vez de las ratas. ¿Vos alguna vez viste en la cancha aquí una rata? No. Entonces, ¿para qué decís, tomás el argumento del Toto Rossi que dice que es entre las ratas o los ratones de López Mena? Entonces, lo que para mí es importantísimo es que lo mismo pasó con la plaza número 1, la primera plaza de deporte que hubo en Uruguay, que era un centro de convivencia, que era administrado por los vecinos y que fue un invento de Pepe Valle. Y entonces, esa plaza que estaba totalmente abandonada, los muchachos del barrio, los jóvenes del barrio, empezaron a reunirse, a arreglar la plaza, vinieron los nuevos migrantes, se empoderaron también de la plaza, que es otro tema que tenemos muy pendiente en esta zona, sobre todo en Ciudad Vieja, donde nosotros estamos discriminando en forma espantosa, porque incluso hasta hacemos discriminación política, porque si son cubanos son gusanos, y si son venezolanos están huyendo de la revolución, ¿no? Entonces, y somos los peores, porque esos inmigrantes no tienen, le están afanando la guita, metiéndolos en las pensiones, cobrándole 5, 6.000, 7.000 pesos, una familia de 4 o 5 personas en una pieza. ¿Tá? Y eso, digamos, tiene que haber una reacción de todo eso. Muchos vecinos que viven enfrente a la plaza Argentina, en los edificios, salen a decir que no quieren ver más la mugre que ven enfrente, que de noche está lleno de pichis, ¿no? Porque ahora está de moda hablar de la gente pobre de pichi. ¿Y qué somos nosotros? Somos chicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que yo llamo los aborígenes de la Ciudad Vieja y del barrio sur están desapareciendo porque eran inquilinos, eran las famosas casas de inquilinato. ¿Ah? Esas familias hoy no pueden pagar un alquiler en Ciudad Vieja, en el barrio sur. Hubo un proceso interesante de formación de cooperativas, y ese es un proceso que hay que seguirlo incentivando, pero no rompe el círculo de la especulación inmobiliaria que hoy, o casualidad, enfrente al dique Magua, el señor López Mena compró el Hotel Libertador, que está vacío. No está a nombre de él, pero evidentemente alguien lo compró. Y se están construyendo 6 edificios de apartamentos para un tipo de persona que ya está determinado, que tiene que ser entre 25 y 40 años y sin hijos. Porque es así. Y en la Ciudad Vieja éramos 15.000 personas hace 5 años, hoy somos 12.000. Y vamos a seguir siendo menos porque la están convirtiendo en vez de un lugar de convivencia entre la plaza financiera, la plaza cultural, la plaza turística, la están convirtiendo en un lugar chic. ¿Tá? Entonces, los vecinos de la calle Reconquista, por ejemplo, lo único que les interesa es poner sus autos cruzados en la calle. Entonces, crean toda una problemática con nuestros vecinos de la calle Buenos Aires, que tenemos una calle finita y que hace 20 años estamos sufriendo 3.000 unidades que pasan todos los días. Y sobre este tema
hay responsabilidad del municipio B. Con todas las palabras que te decía. Y yo le tengo mucha estima a Carlito Varela, pero en esto se equivocó fiero, porque no está escuchando a los vecinos. Y hay muchos vecinos que están de acuerdo con el plan porque se piensan de que sus propiedades van a aumentar de valor. Ahora, ese vecino que piensa en su propiedad no está pensando en el bien social de todos nosotros. ¿Tá? Entonces, lo mejor es que en este momento Mariano nos diga qué pasa en la Junta. Bueno, me dicen que hable, pero que me la pasé hablando durante más de un año. Y ahora me alegro que hablen otros, porque se apropiaron de las cosas que uno ha dicho, mejorándolas y aportando más y más argumentaciones. Eso es lo que me gusta a mí. Empecé por plantear estas cosas los lunes, primero en la propia Junta Departamental, que aún contraviniendo las opiniones de algunos de los grupos a los que pertenecen, hay, creo que unanimidad en entender que esto es un disparate. Y así lo planteó también la departamental de Montevideo, donde están representadas alcaldías y centros comunales. Esto fue una especie de alud paulatino de conciencia colectiva y ciudadana, porque miren que hay mucha gente, yo lo decía, ¿te acordás en la reunión que tuvimos, por ejemplo, en conventuales? Que me resultó una cosa muy emocionante volver a los conventuales, porque me recordó que era un espacio de libertad en plena dictadura. No es que estemos en la misma situación. Pero petulancias hay en todos los momentos. Yo desearía que mi propio grupo político al que pertenezco de los derechos mismos, y que pertenecería a él hasta que me muera, yo creo que nos ha hecho bastante mal también algunas petulancias de las que nadie está del todo exento. Y asumo la responsabilidad mía también, más allá de que he visto que algunas cosas como las que han dicho algunos jerarcas a los que debo respetar, pero no necesariamente compartir, cuando dice que alguna gente quiere sentarse en una mesita frente a la bahía para comer panchos y tomar cerveza. No creo que se decida a mí porque la cerveza no me entusiasma demasiado. Si fuera grapa, no digo. Pero créanme, creo que se ha avanzado mucho. Pero tenés razón vos, este partido no pasa nada. Pero tenemos que ganar a pura conciencia y a pura responsabilidad y a pura argumentación. No hay derecho a vender lo que es propiedad colectiva, y además de ser propiedad colectiva, que ha sido declarada monumento histórico desde 1986, refrendada unánimemente por la Comisión de Patrimonio. Me tocó presidirla, fue una iniciativa que se me ocurrió plantearla, salió por unanimidad y la refrendó el presidente de entonces en el momento de la apertura democrática, que era el doctor Sanguinetti. Así que espero que él no acompañe. Espero que no acompañe esta iniciativa. Porque vender realmente a una empresa privada y además extranjera, tierra pública regalada en el momento histórico, es demasiado fuerte. Alguien que, no sé si viste vos que planteó Urusola, que hace más de un mes, quizá dos, no, algo más de un mes, salió en el país una nota que creo que además se tomó en una emisora, no sé si la emisora de Uruguay, en donde el presidente de la Administración Nacional de Puertos dijo que a más tardar, antes de fin de año, tenemos que estar llamando a licitación para lo que desde hace más de 10 años todo el cuerpo técnico de la Intendencia, todos los cuerpos técnicos, entre ellos vos como director, también Battistoni, pero vamos a ver, anteriormente quien estaba creo que una de las colegas nuestras también,
Desde hace más de 10 años se está pensando en qué es necesario, con un sentido muy estratégico al que nos enseñó una persona que para mí fue una revelación personal, a la que estimo y recuerdo y lamento no tenerlo con nosotros como fue el general Sereni, con aquel sentido estratégico, que decía que las cosas había que plantearlas en el largo plazo y con un sentido de futuro. Pues bien, ese sentido de futuro la propia Dirección Nacional de Puertos, la Administración Nacional de Puertos, planteó en coincidencia con los técnicos municipales de estos periodos últimos que lo imprescindible era ampliar el puerto ya colmatado, llegando a punta de sacar. Lo dice ahora. Bueno, aplaudamos. De pronto lo que podemos decir, si eso es así, que no se vaya porque de donde está. Y que todo lo demás vaya donde debería haber llegado. Porque una cosa que acá no se habló, y me acuerdo que fue lo primero que empecé a criticar, es cómo no se va, cómo vamos a ser tan incongruentes con nuestros propios programas de gobierno. Y estoy hablando del programa de gobierno ahora, para este periodo, del 2015 al 2020, particularmente lo que se refiere al gobierno de Montevideo, donde se plantea claramente, en el artículo que era el 2 y el 7, que las grandes obras deben ser discutidas y controladas por la propia ciudadanía, discutidas, admitidas y controladas en el proceso. Bueno, yo creo que hay una especie de fermento que está creciendo, me alegra, porque si la ciudadanía se multiplica y toma conciencia, tiene un poder que puede mover mucho más de lo que nosotros sospechamos. De hecho, esto ya es algo de lo que se viene dando en este último mes y medio, ¿verdad? Porque la propia gente, no solamente del barrio cercano, porque esto no es una cuestión solamente del barrio de la ciudad vieja o del barrio sur, realmente es un patrimonio común de los uruguayos. Y vamos a decir la verdad, el otro aspecto también en cuanto a lo programático, habla que ha sido tradicional para un gobierno al que yo pertenezco, y muchos de nosotros quizás pertenezcamos, como es el Frente Amplio, no necesariamente todos, claro. Además no se necesita hacer el Frente Amplio para defender una cosa así, vamos a decir la verdad. Gente con conciencia de cualquier partido político debe comprender que esto es un gran disparate y debemos defenderlo por las mejores condiciones del Uruguay presente y del Uruguay del futuro. Seamos o no seamos, pertenezcamos o no pertenezcamos a la misma fuerza política. Y entre las cosas que se dicen es que el problema de la belleza, de la sensibilidad cultural, debe ser integrado en plenitud. Me encantó la frase que te la voy a tomar, te digo la verdad. Laura es un fenómeno que no sabes, todavía no crees que sea tu hija. Está bien. Yo tampoco creo que sea mi colega, porque nos supera todo, en gran medida. Pero eso de vos dijiste de la distribución social de la belleza, porque siempre decimos la distribución social de la riqueza, pero la belleza no es una riqueza, porque estamos habituados a pensar que la riqueza es más que monetaria. Por favor, seamos capaces también de lavar nuestras conciencias y nuestras mentalidades. El que no tiene sensibilidad por la belleza, yo lo siento mucho por aquellos que se molestan, que quieran mesitas mirando a la bahía. Yo quisiera ver la bahía menos destrozada de lo que estuvo, porque la verdad, me acordé, te digo la verdad, cuando el propio ministro allí en la Junta Departamental dijo: yo sé que a Arana no le gustan los silos. Y yo digo, pero qué equivocado que estás todo. Todos los arquitectos adoramos a los silos. Toda la transformación moderna de la arquitectura se basó en admirar las cosas simples, entre ellas los silos. Pero vamos a decir la verdad, como decía García Lorca, verde que te quiero verde, y que hablaba el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. No pongamos los hilos en el mar, por Dios, pongámoslos en la tierra y pongamos las cosas que le merecen y
no rellenemos nada. Sigamos así, vamos bien, pero no la ganamos todavía, que la tenemos que ganar a pura conciencia, y más allá de los chistes, esperando ser menos irrespetuosos de la falta de respeto que algunos tienen con los que entendemos que vale la pena defender lo que de veras es defendible, que es un patrimonio común. Gracias a la gente de Girasol. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más a la consulta. Y si no, cerramos por ahí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la gente de Girasol. Avisarles que estamos con planillas para recoger firmas, así que no se vayan sin firmar. Gracias.